Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Un privilegio estar con ustedes otra vez compartiendo en este segundo taller para animarles en la tarea de la predicación de la palabra de Dios. Voy a invitarles ahora a abrir sus Biblias en la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 16, o mejor, versículo 15. Segunda Timoteo 3, versículo 15. El apóstol Pablo dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Les pregunto, hermanos, ¿de qué palabra estaba hablando el apóstol Pablo en ese momento? ¿Qué es lo que Pablo tenía en mente? No era la Biblia que tenemos hoy en día, porque no existía todavía. El apóstol Pablo estaba hablando del Antiguo Testamento. Esta mañana vamos a enfrentar este gran reto. ¿Cómo sigo el modelo apostólico? ¿Cómo predico del Antiguo Testamento? Vamos a compartir un PowerPoint con ustedes para que la clase sea más fácil de seguir. Aquí enfrentamos este gran desafío esta mañana: cómo predicar del Antiguo Testamento. Como ustedes saben, predicar es un gran privilegio y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Recuerden, hermanos, un día vamos a dar cuentas a Dios por cómo nos hemos desempeñado como predicadores. Y el apóstol Pablo advierte a Timoteo aquí, en la misma carta, capítulo 2 y el versículo 15, el apóstol Pablo dice: Timoteo, procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Noten, no dice presentarte a la iglesia. Pablo dice presentarte a Dios como aprobado. Hermanos, esto es tan solemne. Un día vamos a rendir cuentas a Dios por cómo predicamos. ¿Realmente lo creemos? Creo que si lo creyéramos, nos prepararíamos muy diferente para predicar. Y pensando en predicar del Antiguo Testamento, es un mayor reto todavía. ¿Cómo lo hacemos? No vamos a predicar bien del Antiguo Testamento si primero no estamos claros en cuanto a la importancia del Antiguo Testamento. Mirando el cuadro que tenemos ahora en la pantalla, pueden ver que en términos de libros, el Antiguo Testamento comprende 60% de toda la Biblia. El Nuevo Testamento 40%. Así que simplemente en términos de la cantidad de libros, el Antiguo Testamento supera el Nuevo Testamento. Pero miren ahora en términos de capítulos. En total, la Biblia tiene 1189 capítulos. De ellos, 929 están en el Antiguo Testamento. 78%. Significa que en el Nuevo Testamento hay simplemente 22% de toda la Biblia. ¿Y cuántos predicadores se limitan a ese 22%? Y el 78% lo dejamos casi olvidado. Con razón, los miembros de nuestra iglesia
desconocen el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante el Antiguo Testamento? En primer lugar, porque fue la Biblia del Señor Jesús. Es lo que él leía, lo que él meditaba. Como ya hemos mencionado, era la Biblia también de los apóstoles. Y el apóstol Pablo dice, si predicas del Antiguo Testamento, tendrás un ministerio perfecto, estarás enteramente preparado para toda buena obra, tan solo predicando del Antiguo Testamento. Qué importante es el Antiguo Testamento. En segundo lugar, es importante que prediquemos el Antiguo Testamento porque realmente es difícil entender el Nuevo Testamento si no hemos entendido el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la entrada al Nuevo Testamento. Y hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que no vamos a entender. La iglesia no va a entender, a no ser que le hemos ayudado a entender primero el Antiguo Testamento. En tercer lugar, hay muchos temas que están claramente expresados en el Antiguo Testamento, mas no en el Nuevo Testamento. ¿Se han dado cuenta de eso? Por ejemplo, el tema de la gloria, la majestad y la santidad de Dios. Esto lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Pero si como pastores y predicadores no estamos predicando bastante del Antiguo Testamento, no podemos quejarnos cuando la membresía de la iglesia tiene una actitud liviana hacia Dios. Segundo lugar, el Antiguo Testamento enfatiza la naturaleza del pecado y la pecaminosidad del ser humano. Es uno de los temas fundamentales del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Así que si no predicamos suficiente del Antiguo Testamento, los miembros de nuestra iglesia y nosotros mismos, no vamos a tener un claro concepto de qué es el pecado. Vamos a ser livianos con Dios y vamos a ser livianos en cuanto al pecado. Y el Antiguo Testamento también enfatiza este tremendo tema del juicio de Dios sobre el pecado. Así que, indudablemente, el Antiguo Testamento es muy importante para nosotros. Pero, ¿cuáles son los desafíos de predicar del Antiguo Testamento? Creo que el primer desafío, y hay que ser honestos aquí como pastores, ¿cuántos de nosotros todavía tenemos este concepto? Que el Antiguo Testamento fue dado para Israel y el Nuevo Testamento para la iglesia. Ahora, si fuera así, se tendería, ¿para qué predicar del Antiguo Testamento? A no ser que sea algún interés histórico. Pero la premisa es falsa. El Antiguo Testamento no fue dado para Israel. La Biblia indica que el Antiguo Testamento fue dado para la iglesia. Es lo que Dios tenía en mente. Miren, por ejemplo, 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 11. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca del Antiguo Testamento? Lo siguiente. Hablando de los eventos del Antiguo Testamento, Pablo dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, la iglesia, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, hermanos queridos, el Antiguo Testamento, según Pablo, fue escrito por Israel, a corto plazo para Israel, pero a largo plazo para la iglesia de Cristo. Es lo que el apóstol Pablo dice aquí. O miren el apóstol Pedro. ¿Qué dice el apóstol Pedro? En 1 de Pedro, capítulo 1, los versículos 10 y 11. ¿Qué dice el apóstol Pedro?
los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Claramente está hablando del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron esos profetas? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora, noten el versículo 12. A estos, es decir, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, los cristianos, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Los profetas eran administradores, recibían la revelación de Dios, la escribían en grandes libros, y Dios lo tenía todo en mente para nosotros, para la iglesia cristiana. Así que, consiervos, quitamos de una vez por todas este concepto totalmente equivocado, que el Antiguo Testamento es para Israel. No es así. Es para la iglesia. Toda la Biblia es para la iglesia. En segundo lugar, tenemos que enfrentar el desafío de la variedad de géneros literarios en el Antiguo Testamento. En realidad, el Antiguo Testamento tiene una tremenda riqueza de literatura. Tiene libros históricos, que son un desafío para estudiar y predicar. Los libros poéticos también. Estamos acostumbrados a predicar de los Salmos, pero ¿qué de predicar del libro de Job, o de Proverbios, o Cantar de Cantares? ¡Qué tremendo desafío! Y los profetas también, otro género literario. Así que tenemos grandes retos si vamos a predicar eficazmente del Antiguo Testamento. El tercer reto, el tercer desafío, es que estos libros fueron escritos en una cultura tan diferente a la nuestra, en una época histórica tan remota, que nos cuesta empezar a entender. Y hay mucho trabajo que hacer para poder predicar bien del Antiguo Testamento. Otro desafío es el idioma hebreo. Muchos pastores estudian griego. Pocos, me incluyo, estudiamos el hebreo. Y no hay muchos comentarios en español exegéticos sobre el Antiguo Testamento. Así que cuando queremos preparar sermones del Antiguo Testamento, ¿qué libros vamos a usar? Y finalmente, la interpretación del Antiguo Testamento. Hay tantas diversas interpretaciones del Antiguo Testamento que nos confunden. Y a veces pensamos, mejor ni empiezo porque va a ser muy complicado y me podría ganar un gran problema predicando del Antiguo Testamento. Yo sé, reconozco, hay desafíos, pero para eso somos pastores. Para eso Dios nos ha llamado, para responder al desafío y empezar a predicar del Antiguo Testamento como el Señor quiere que lo hagamos. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? En términos prácticos, ¿cómo vamos a empezar a predicar del Antiguo Testamento? Este tema es demasiado amplio, muy difícil en una hora empezar a hablar sobre este tema. Habría que tomar cada género literario, porque predicar de los libros históricos requiere cierta metodología. Predicar de los libros poéticos, una metodología muy diferente. Y para predicar de los libros proféticos, uno tiene que aplicar otras técnicas también. Es un vasto tema predicar del Antiguo Testamento. Hoy tengo que limitarme a solamente algunos lineamientos generales, esperando que sean motivados a seguir profundizando el tema por sí mismos, estudiando a más profundidad
cómo predicar de cada género literario. Lo que yo les recomiendo, en primer lugar, prediquen sistemáticamente. No tiene mucho sentido predicar del Antiguo Testamento y pasajes aislados. Un día un pasaje de Génesis y el siguiente mes un pasaje de Isaías y después un pasaje de Proverbios. Eso no nos va a ayudar. Tenemos que predicar sistemáticamente. Así que empieza con algo sencillo. Empieza con un grupo de salmos. Empieza con un libro histórico corto como el libro de Ruth y predícalo sistemáticamente. O quizá un libro profético, Malaquías, pero predícalo sistemáticamente. Ayuda a la iglesia a entender cómo estudiar un libro del Antiguo Testamento. Luego tenemos que estudiar e interpretar el pasaje dentro del contexto del mismo Antiguo Testamento. Y aquí hay una gran tentación para nosotros. ¿Cuántos de nosotros cuando predicamos? Empezamos con el texto, sí, del Antiguo Testamento, pero rápidamente hacemos el salto al Nuevo Testamento y empezamos a hablar de Cristo o de la iglesia o la ética moral cristiana y sin darnos cuenta estamos usando el Antiguo Testamento como una plataforma para predicar como si fuera del Nuevo Testamento. No hagamos eso. Respetemos el contexto del Antiguo Testamento. Respetemos la teología del Antiguo Testamento, la cultura del Antiguo Testamento. Para eso tenemos que investigar, estudiar mucho, resistir la tentación de cristianizar el Antiguo Testamento y estudiarlo a fondo dentro del marco de la teología del Antiguo Testamento, para entenderlo bien. Y luego al final habrá que hacer la pregunta, ¿y qué significa esto para la iglesia? Pero eso viene al final. Primero, todo un trabajo exegético, minucioso, teológico dentro del Antiguo Testamento. Así que, en cuarto lugar, ahora sí vamos a la interpretación a la luz del Nuevo Testamento, porque siempre hay que recordar que somos cristianos. El judío interpreta el Antiguo Testamento a la luz del Antiguo Testamento y se queda ahí. Hay algunos predicadores, no de la alianza, pero hay algunos predicadores que hacen algo similar. Están queriendo judaizar la iglesia. No estamos para judaizar a la iglesia. Así que tenemos que interpretar ese pasaje a la luz del Nuevo Testamento. Hay algunos principios que nos van a ayudar. Por ejemplo, lo que Pablo dice en Gálatas 3, el versículo 24. La ley es nuestro ayo, nuestro guía o maestro que nos guía a Cristo. Eso nos va a ayudar a cómo manejar el Antiguo Testamento. Vamos a querer llegar a Cristo al final. Al final. Eso nos lleva al segundo principio. ¿Se acuerdan la conversación que Cristo tuvo con los dos discípulos camino a Emaús? Estaban desanimados. No entendían lo que había pasado con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cuál era el problema? Siendo judíos, no entendían sus escrituras. Y el Señor Jesús tiene que empezar a darles una clase. Desde Génesis hasta Malaquías, dice Lucas. El Señor les empezó a mostrar cómo toda la Biblia habla de Cristo. Me hubiera encantado estar ahí, escuchar al Señor Jesús. Qué perlas exegéticas, interpretativas habría dado el Señor en ese momento. Un tercer principio es que el Antiguo Testamento está lleno de sombras y tipos del Nuevo Testamento. Y eso obviamente va a afectar la manera que estamos predicando del
Antiguo Testamento. Y finalmente, habiendo hecho primero una exégesis del Antiguo Testamento, luego una interpretación de ese pasaje a la luz de principios del Nuevo Testamento, finalmente ¿a qué llegamos? A la aplicación. Y tenemos que aplicar ese pasaje a creyentes que están viviendo en el Perú en el siglo XXI. Porque si no lo aplicamos de esa manera, va a quedar como una clase de historia, una clase de teología, pero no una clase para creyentes. Ellos vienen el domingo para escuchar palabra de Dios para su vida hoy. Ahí está el gran desafío que tenemos como pastores. No es nada fácil, reconozco. Y por eso Pablo dice a Timoteo, procura con diligencia, esfuérzate para lograr el cometido que Dios nos ha dado. Permítame esta mañana profundizar un poco estos principios para ayudarles a entender cómo hacerlo en alguna manera. Volvamos a este principio de Gálatas 3, el versículo 24. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero ¿qué más dice el texto? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Hermanos, yo les invito a meditar bien en ese pasaje. Nos está dando una pista muy importante para saber cómo predicar del Antiguo Testamento y en particular, cómo predicar en una forma evangelística. Debemos usar el Antiguo Testamento, las prédicas, para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Ahora, ¿qué significa eso? En la práctica, ¿qué significa eso? Bueno, cuando vamos a predicar del Antiguo Testamento, tenemos que resistir la tentación de solo predicar en forma moral. Como diciendo, a la luz de estas leyes, el creyente debe vivir en esta manera. O el inconverso tiene que enfrentar este desafío. Eso sería predicar el Antiguo Testamento en una forma simplemente moral. Ahora, hay valor, obviamente, en predicar moralmente, porque el creyente necesita hoy en día saber cómo debe comportarse a la luz del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene mucho que decirnos, enseñarnos acerca de cómo vivir hoy en día. Pero hay que tomar en cuenta este principio y evitar, hermanos, un gran peligro al predicar del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el gran peligro? Obras. Predicar obras. Diciendo, si tan solo cumples esta ley y obedeces esta ley, serás salvo. Pero predicar de esa manera sería contradecir el principio apostólico de que la ley nos lleva a Cristo para ser justificado por la fe. ¿Cómo lo hacemos entonces? Bueno, tenemos que tomar en cuenta lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7. Vamos a Romanos 7 para leer versículos 7 al 9. La misma experiencia de Pablo aquí nos va a ayudar. ¿En qué manera funcionó la ley para llevar a Pablo a Cristo? Yo sé que la mayoría de nosotros tenemos el concepto de que el apóstol Pablo se convirtió de golpe camino a Damasco cuando tuvo su encuentro personal con Cristo. Obviamente fue un evento dramático en su vida. Pero pensar que ese evento ocurrió en un vacío mental, teológico, espiritual, el corazón de Pablo, sería no entender bien el proceso de Dios para llevar a la salvación. Dios venía obrando en Pablo semanas antes, preparándolo para ese encuentro.
Y aquí en Romanos, el capítulo 7, el apóstol Pablo nos da una pista. ¿Qué estaba pasando en su mente cuando estaba caminando hacia Damasco? Romanos 7, versículo 7, Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Es algo malo la ley? En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Noten eso. No conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por este mandamiento, el 10º mandamiento, no codiciarás. ¿Qué hizo esa ley? Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Pablo está diciendo, hubo un tiempo que yo vivía tranquilamente como fariseo. Estaba convencido que guardaba toda la ley de Dios, como escribe en Filipenses 3. Pero un momento en su vida, el Espíritu Santo tomó el 10º mandamiento, no codiciarás, y le hizo ver a Pablo que él codiciaba. Y cuando Pablo se dio cuenta que él codiciaba, se escandalizó de sí mismo. ¿Cómo es posible que yo como fariseo esté codiciando? No debo codiciar. Y trató de no codiciar. Y cuanto más trataba de no codiciar, se daba cuenta que no podía dejar de codiciar. Y codiciaba más y más y más. ¿Qué estaba pasando? El Espíritu Santo estaba usando la ley teológicamente, no moralmente. Lo estaba usando para convencer a Pablo no solo que era un pecador, sino que no podía justificarse a sí mismo. Para que en su desesperación de no poder dejar de codiciar, vaya a Cristo para ser salvo por la fe. ¿Entienden a dónde voy, hermanos? Cuando predicamos el Antiguo Testamento, por ejemplo, no matarás. ¿Cuántos predicadores al predicar no matarás interpretan esa ley a la luz del Sermón del Monte y lo aplica a no vas a odiar o lo que sea? Y sin darnos cuenta y sin querer, damos la impresión a los oyentes que es posible no matar. Ahora, para creyentes, obviamente es importante esa clase de enseñanza. Pero para el inconverso, el peligro es si un inconverso te está escuchando y te escucha decir, debemos amar a todos, no debemos odiar a nadie, la persona saldrá del culto pensando, si tan solo dejo de odiar, voy a ser salvo, voy a estar guardando la ley. Pero eso sería un mal uso de la ley. Debemos predicar, especialmente en cultos evangelísticos, para mostrar a los oyentes que es imposible guardar esa ley. Que simplemente no podemos hacerlo como seres humanos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a no poder guardar la ley. Hay que predicar esa ley, no matarás, a la luz del sermón o la parábola del buen samaritano. Esa parábola del buen samaritano está tan mal predicada. Cristo no enseñó esa parábola del buen samaritano para enseñar a todos a ser buenos vecinos, porque así nos vamos a salvar. Cristo enseñó esa parábola para mostrar al que estaba haciendo la pregunta que él no podía guardar esta ley de no odiar.
él odiaba a los samaritanos. Eso es predicar teológicamente, hermanos. Para dejar al inconverso desnudo espiritualmente delante de Dios, presentándole las demandas de la ley y mostrándole con amor y con tremenda compasión al pecador que simplemente no podemos guardar la ley de Dios y dejar que la ley de Dios primero nos condene para que luego nos ayude a ver por qué necesitamos a Cristo. Eso es predicar la ley teológicamente. Creo que muy pocos lo hacemos, ¿no es cierto? Por lo general, predicamos en forma moral, pero no teológica. Y aquí les presento el desafío de predicar usando este principio de Gálatas 3:24. Prediquemos el Antiguo Testamento para llevar al pecador a Cristo, para que sea justificado por la fe, no por guardar la ley. Segundo principio. Volviendo a Lucas 24. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué significa eso? En primer lugar, noten lo que no significa. No significa que en cada versículo de todo el Antiguo Testamento vas a encontrar a Cristo. Eso no es cierto. No lo vas a encontrar en cada versículo. Él es el tema central, pero no en una forma literalmente en cada versículo. Pues bien, ¿cómo encontramos a Cristo entonces en el Antiguo Testamento? Bueno, una buena forma de empezar este estudio es analizando en detalle las profecías del Antiguo Testamento que encuentran su cumplimiento en el Nuevo Testamento y los apóstoles lo han registrado en el Nuevo Testamento. Así que hay que empezar en Mateo, o en Marcos, o en Juan, o en Romanos, o en Hebreos, y hacer un estudio detallado, profecía por profecía, estudiar lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la profecía del Antiguo Testamento? Leer esa profecía en el contexto del Antiguo Testamento y preguntarte, ¿y cómo el autor del Nuevo Testamento lo interpreta de Cristo? Te vas a dar con enormes sorpresas, enormes sorpresas. Es un estudio fascinante, pero también un gran desafío intelectual. La cosa no es fácil. Pero en la medida que vamos estudiando en detalle, vamos a descubrir los principios del cumplimiento profético. Y una vez que hemos descubierto esos principios, estaremos preparados para encontrar al Señor Jesús en todo el Antiguo Testamento. Yo sé que muchos piensan que lo que voy a decir ahora es peligroso y reconozco que hay riesgos. Pero les pregunto, hermanos, ¿piensan ustedes que en el Nuevo Testamento tenemos todas las profecías del Antiguo Testamento expuestas? Obviamente que no. El Señor Jesús en Lucas 24 citó muchos pasajes del Antiguo Testamento que no tenemos citados en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene mucho todavía que enseñarnos de Cristo. Y como pastores y predicadores, somos llamados a descubrirlo por nosotros mismos y luego ayudar a la iglesia en este proceso de cómo encontramos al Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Obviamente hay que empezar con los pasajes sencillos. Otra vez el libro de Ruth. ¿Quién no va a encontrar la figura de Cristo en vos, por ejemplo? Está clarísimo ahí. Pero cuando vas a Zacarías o cuando vas a Cantar de Cantares, es un poco más difícil encontrar a Cristo ahí. Así que empieza con lo sencillo y luego avanza a lo más
complejo. En tercer lugar, en Hebreos capítulo 10 tenemos este tercer principio. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la cosa. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Está diciendo que el Antiguo Testamento tiene sombras. La realidad está en el Nuevo Testamento. Y hermanos, aquí un gran peligro que enfrentamos como creyentes es deleitarnos en las sombras en vez de en las realidades. Les doy un ejemplo. ¿Cuántos creyentes, a veces hasta pastores, no de la alianza, pero de otras iglesias, cuando escuchan o leen un artículo en internet que dice lo siguiente: los judíos parece que han encontrado el arca del pacto en unas cuevas debajo de la ciudad de Jerusalén, y los judíos lo están preparando para que cuando se construya el templo ya tengan el arca del pacto listo para colocar. ¿Y cuántos creyentes y líderes, cuando escuchan eso, se fascinan? Se fascinan, se emocionan y empiezan a buscar, indagar por las redes, van enviando toda clase de mensaje. Les fascina el arca del pacto. Quieren verlo, el oro, los querubines, ¿qué habrá dentro todavía? Y se olvidan que el arca del pacto es una sombra. Es una sombra. Y la realidad ya vino. ¿Vamos a volver a las sombras otra vez? ¿Nos vamos a fascinar del arca del pacto, aun si lo encontraran, que dudo lo van a encontrar? ¿Dónde está nuestra teología cristiana evangélica? Hermanos, miren lo que el autor dice en Hebreos, el capítulo 9. Hebreos 9, versículos 11 y 12. En los versículos anteriores, que no tengo tiempo para leer, el autor ha mencionado todos los elementos del culto en el tabernáculo, incluyendo el arca del pacto, obviamente. Pero ¿qué dice en versículo 11? Pero, noten esa palabra, pero, aquí viene el contraste. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, las cosas buenas venideras, por el más amplio, el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, el arca del pacto se usaba para propiciar los pecados de Israel el día de la expiación. Entraba el sumo sacerdote a ese lugar oscuro donde nadie podía entrar. Ahí estaba el arca del pacto, los dos querubines, y encima del arca una tapa manchada, cubierta de sangre de siglos, que se derramó sangre para expiar el pecado. Pero ¿qué dice el autor de Hebreos? Cristo es el verdadero sumo sacerdote y que entró en un tabernáculo para ver esa arca del pacto y derramar su sangre ahí. Por supuesto que no. Él llevó su sangre al cielo, a la presencia de Dios el Padre, y presentó su sangre en la realidad, no en la sombra, en la realidad, que es el cielo, ante el Padre. ¿Cómo puede el creyente, sabiendo eso, fascinarse por el arca del pacto? Es incongruente, ¿no es cierto? Son sombras. Todo eso es sombras. El creyente ahora tiene las realidades.
Y por eso en capítulo 10 de Hebreos, el autor dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Hermanos, nosotros tenemos la imagen. Así que cuando vamos a predicar del Antiguo Testamento, hermanos, no prediquemos del tabernáculo y el ritual judío como si fuese lo máximo, lo más grandioso, lo eterno. No es. Son sombras. Lo eterno es Cristo. Y eso debe quedar claro cuando predicamos, para proteger a la iglesia de desvíos doctrinales en este tema de querer judaizar a la iglesia. Hermanos, me falta tiempo para ampliar más estos temas, pero espero que esta mañana hayan visto algunos de los desafíos de predicar del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo respondemos? Yo me imagino muchos de ustedes diciendo, bueno, pastor, esto es demasiado complicado. Yo voy a quedar con Marcos o con Juan o con Romanos. Bueno, entiendo que como pastores tan ocupados en la obra, nos es difícil pensar en tremendo reto por delante, pero les hago recordar, hermanos. Número 1, el Antiguo Testamento es para la iglesia. Número 2, el apóstol Pablo nos exhorta. El Espíritu Santo, a través de Pablo, nos exhorta a predicar de todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué le vamos a decir al Señor cuando llegamos al cielo? Como razón por la cual no lo hicimos. Tenemos que responder a este desafío y pedir al Señor que Él nos ayude. ¿Saben por qué, hermanos? Porque una cosa que estoy convencido la iglesia evangélica en este país necesita. La iglesia evangélica necesita madurar. Madurar. Como leemos en Hebreos capítulo 5, ¿no es cierto? Escuchen Hebreos 5, versículo 10. Dice, y esta verdad fue declarado por Dios, el sumo sacerdote, el Señor, perdón, fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y al mencionar a Melquisedec, el autor de Hebreos se detiene y se da cuenta o piensa, ¿los hermanos van a entender esto de Melquisedec? Miren lo que dice acerca de esto. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Está hablando a judíos creyentes y se da cuenta que para ellos lo que él quiere enseñarles va a ser difícil manejar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, pues debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No habían madurado. Estaban todavía queriendo leche. Y hermanos, yo temo que en muchas de nuestras congregaciones los hermanos todavía están a nivel de leche. Y nos va a costar darles carne. Pero la pregunta es, ¿por qué están todavía en leche? Porque como pastores no hemos dado carne. La falta de entendimiento del Antiguo Testamento de parte de los creyentes en nuestras iglesias, el culpable es el pastor, el predicador, porque no hemos predicado suficiente el Antiguo Testamento. Y tenemos un tremendo deber por delante, hermanos, de tratar de llevar a la iglesia a la madurez espiritual. Ese es nuestro cometido. Es nuestro deber sagrado. Y como dijo un héroe peruano, lo voy a cumplir hasta quemar el último cartucho.
Tengamos ese espíritu, hermanos. ¿Saben por qué? Porque hay tanta falsa enseñanza en la iglesia. Termino con este ejemplo. Conocemos toda la historia de David y Goliat, ¿no es cierto? Esa historia, 1 Samuel, capítulo 17. ¿Cuál es el concepto, pregunto, que los creyentes tienen de la historia de David y Goliat? Bueno, en primer lugar, a nivel de la escuela dominical, es una linda historia para enseñar, ¿no es cierto? Qué lindo poder enseñar en forma dramática David y Goliat. ¿Y cuántos maestros en la escuela dominical, cuando van a enseñar esa historia, piensan las 5 piedras que David recogió del arroyo? ¿Qué serán? Y rápidamente van por el plano espiritual. Esas piedras representan virtudes que el creyente debe tener: integridad, verdad, honestidad, etc. Espiritualizando esa historia. Porque los pastores muchas veces lo hacen. Habrán escuchado prédicas donde el pastor dice: hay gigantes en tu vida y tú tienes que vencer esos gigantes, y vamos a aprender cómo vencer esos gigantes. ¿Qué clase de prédica es eso? ¿Qué manejo del Antiguo Testamento es eso? Reducir la historia de David y Goliat a una suerte de charla psicológica para que tú puedas o derrotar a los gigantes en tu vida, o tú mismo vas al espejo y dices: soy un gigante, invirtiendo totalmente la historia de David y Goliat. La historia de David y Goliat es el capítulo después de la unción de David como rey. Lo que tenemos en capítulo 17 es el ungido de Dios. Ungido, esa palabra importante, ¿no es cierto? El ungido de Dios. Yendo a pelear ¿contra quién? Contra Goliat, un gigante. Y lo que debe venir a nuestra mente, si tenemos una doctrina de la historia de la redención, empezando en Génesis 3, la lucha entre la serpiente y descendiente de la mujer. Goliat representa las fuerzas hostiles al pueblo de Dios, que tenían a Israel esclavizados. Y entra a la batalla el ungido de Dios, David, una figura mesiánica. Y el rey Saúl le ofrece su armadura, como diciendo: vas a salvar usando estrategias humanas. Y David dice: esto no me sirve. Voy a pelear contra Goliat con fe. Es todo un cuadro teológico, altamente simbólico, no alegórico. No es alegoría, es sombra y realidad, que apunta al Señor Jesús derrotando a Satanás en la cruz del Calvario. Porque Satanás, cual gigante, nos tenía todos atemorizados y nos llevaba a la destrucción total. Y entró el ungido de Dios y con tremenda sencillez en su humanidad derrotó a Satanás. Así hay que predicar David y Goliat. Así hay que predicar el Antiguo Testamento, aplicando principios teológicos cristianos, no espiritualizando estos relatos del Antiguo Testamento, usando mucha fantasía humana y escaso conocimiento bíblico teológico. La iglesia, hermanos, necesita que nos dediquemos a predicar del Antiguo Testamento. Y yo les animo a poder dedicarse a eso. Tenemos este tremendo desafío por delante y Dios nos ayude a poder cumplirlo. Termino mencionando 3 libros que les podría ayudar en su preparación de mensajes del Antiguo Testamento. En primer lugar, el libro de Walter Kaiser, Predicación y Enseñanza desde el Antiguo Testamento. Un libro más nuevo de Christopher Wright,
cómo predicar desde el Antiguo Testamento. Y el mejor de todos, el más profundo, recién salió el año pasado en español, Predicando a Cristo desde el Antiguo Testamento. Tremendo libro. Los tres son excelentes. Yo les animo a considerar comprar estos libros, leerlos y poco a poco animarse a predicar del Antiguo Testamento, pero aplicando principios teológicos cristianos que nos van a ayudar a hacer una mejor tarea. Hermanos, lo siento, el tiempo nos ha ganado, hay mucho más para decir, pero espero que esto ha sido suficiente para ustedes, para animarles a empezar a lo menos o continuar, porque muchos ya estarán predicando de todos modos el Antiguo Testamento, pero continuar y predicar con excelencia del Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga, hermanos, y el Espíritu Santo nos ayude a poder responder bien a este desafío que tenemos por delante. Dios les bendiga, hermanos.